Muy bien, chicos, tenemos una tarea importante para las próximas semanas. Vamos a hacer un proyecto sobre el sistema solar. Cada uno de ustedes deberá presentar una maqueta y una pequeña exposición sobre el tema. Tienen 15 días para completarlo. Les he preparado una hoja con las instrucciones. Aquí detallo el objetivo del proyecto, los materiales sugeridos, los pasos a seguir y los criterios con los que se evaluará su proyecto. Quiero que todos se esfuercen al máximo, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Alguna novedad? Todo bien, mamá. Nos dejaron como tarea hacer un proyecto sobre el sistema solar. Tenemos que hacer una maqueta y presentarla en 15 días. Eso suena importante. ¿Qué te parece si compramos una maqueta ya hecha? Conozco un lugar donde venden unas maquetas increíbles. Tú solo tendrías que memorizarte la exposición. Así aseguramos una buena nota. ¿Qué te parece? Me parece bien, mamá. Así será más fácil. José, ¿te acuerdas de ese proyecto del sistema solar que te dieron? ¿Qué proyecto? El del sistema solar. Me lo mencionaste hace un par de semanas. Revisa la hoja de instrucciones que te dio el profesor, a ver cuándo es la entrega. Es para dentro de 2 días, mamá. ¿2 días? Lo habíamos olvidado por completo. Tenemos que ir a comprar la maqueta de inmediato. Buenas tardes, señor. ¿Tendrá alguna maqueta del sistema solar? Es para un proyecto escolar que le dejaron a mi hijo. Por supuesto, señora. Tenemos varias opciones en el almacén. Un momento, por favor. Esta es una de nuestras más vendidas. Sencilla, pero completa. No. Necesito algo mejor, algo que garantice la mejor nota posible. Muéstreme la mejor maqueta que tenga. Aquí tiene, señora. Esta es la mejor maqueta que tengo ahora. Está excelente, tiene muchos detalles y está bien pintado. Teníamos una mejor, que incluso giraba, pero ayer la compró un señor. Debe ser el papá de Fiorella, la compañera de mi hijo. Bueno, véndame esta maqueta, por favor. Ya tenemos la maqueta, hijo, pero creo que tu compañera Fiorella llevará una mejor maqueta. Por eso debes prepararte muy bien para la exposición. Escribiré en una hoja todo lo que debes decir, y en estos 2 días quiero que lo memorices bien. Así asegurarás la mejor nota. Está bien, mamá. Buenos días, niños y niñas. Buenos días a todos los padres de familia. Hoy es el día en que podrán mostrar todo el esfuerzo y dedicación que han puesto en sus proyectos escolares. Les animo a que se expresen con confianza y nos demuestren todo lo que han aprendido. Estoy seguro de que lo harán muy bien. Antes de empezar con las exposiciones, quiero presentarles a alguien muy especial. Ella es Rosa, una exalumna de esta escuela y una gran amiga mía. Actualmente, Rosa ocupa el cargo de directora de programas de educación infantil y desarrollo cognitivo en la UNESCO. Aprovechando que está de visita en la ciudad para ver a sus padres, la invité a ser jurado de estas exposiciones. Es un placer estar aquí y ver cómo ustedes, los futuros profesionales, se preparan para exponer sus trabajos sobre el sistema solar. Muy bien, chicos, ahora que ya conocemos a nuestra invitada especial, es hora de empezar con las exposiciones. Vamos a comenzar con María Pérez. María, por favor, pasa al frente con tu maqueta e inicia con tu exposición. Muchas gracias, María. Toma asiento, por favor. Ahora es el turno de José Rodríguez. José, por favor, pasa al frente. Tranquilo, hijo, lo harás bien. El sistema solar está compuesto por 8 planetas que orbitan alrededor del Sol, un astro que emite radiación electromagnética debido a reacciones nucleares en su núcleo. Qué buena exposición la de José. Es un ejemplo claro Muy de un extraño. sistema dinámico en equilibrio, donde la conservación del momento angular y las fuerzas gravitacionales entre los cuerpos aseguran la estabilidad a largo plazo. El lenguaje y la complejidad de la exposición no corresponden a un niño de 9 años. En resumen, la comprensión de estos fenómenos celestes no solo nos ayuda a entender nuestro lugar en el universo, sino que también ilustra las interacciones físicas que mantienen en equilibrio a los cuerpos celestes. Muchas gracias. Excelente presentación, José. Muchas gracias.
Muy interesante, José. Antes de pasar al siguiente estudiante, me gustaría hacerte algunas preguntas rápidas. ¿Te parece bien? ¿Puedes contarme cómo hiciste la maqueta? ¿Qué materiales usaste para crearla? Creo que usé cartón y quizás un poco de pegamento. José está muy nervioso. No quiero incomodarlo más, pero está claro que no participó en la elaboración del proyecto. Será mejor que termine con una última pregunta. Entiendo, José. Y dime, ¿qué libros o fuentes utilizaste para preparar tu exposición? Eh, no me acuerdo. Está bien, José. Gracias por tu presentación. Toma asiento, por favor. Muy bien, ahora es el turno de Pedro García. Por favor, Pedro, pasa al frente. Muy bien, chicos, han finalizado todas las exposiciones y debo decir que todas han sido excelentes. Ahora les daremos nuestras apreciaciones de sus proyectos a cada uno de ustedes. Perdona que te interrumpa, pero creo que deberíamos hablar afuera un momento, a solas. Por supuesto. Alumnos, por favor, esperen un momento con sus padres. En breve volveremos con nuestros comentarios de todos los trabajos. Rosa, no puedo creer lo bien que lo hicieron mis estudiantes. Las maquetas son impresionantes, ¿verdad? Y las exposiciones excelentes. Bueno, debemos hablar de lo que está pasando aquí. No quiero ser dura, pero honestamente hay algo que no está bien. ¿A qué te refieres? Muchas de las maquetas presentadas fueron muy bien hechas, y las exposiciones demostraron un nivel académico muy elevado. Ese es precisamente el problema. Lo que se ha presentado no corresponde a lo que se espera de un niño de 9 años. Es evidente que estos proyectos no fueron elaborados por los niños, sino que hubo una gran participación de los adultos en su realización. Es cierto. Cuando los padres intervienen en todo el trabajo, los niños pierden la oportunidad de aprender y, además, de asumir la responsabilidad de sus propias tareas. Tienes razón. Hemos estado enfocándonos en que los proyectos y exposiciones sean perfectos, sin preguntarnos si están realmente ajustados a lo que un niño de esa edad puede presentar. Volvamos al aula y hablemos con los padres sobre esto. Antes que nada, queremos felicitar a todos los estudiantes por sus presentaciones. Cada uno de ustedes ha hecho un gran trabajo y me ha encantado ver sus maquetas. Ahora, alumnos pueden salir al recreo. Rosa y yo nos quedaremos con sus padres en el aula para conversar unos minutos. Queridos padres y madres de familia, primero queremos agradecerles por todo el apoyo que han brindado a sus hijos. Sabemos que un proyecto como este requiere tiempo y dedicación. Sin embargo, después de hablar con Rosa, hemos identificado un problema importante que creemos necesario resolver. Hoy, durante las exposiciones, hemos notado que muchos de los proyectos no fueron hechos por los niños. No estoy diciendo que no hayan participado, pero es evidente a simple vista que gran parte del trabajo fue realizado por adultos, y eso es algo que debemos corregir. Pero ¿no es importante que el proyecto sea lo más perfecto posible y que nuestros hijos obtengan buenas calificaciones? Entiendo la confusión, pero el problema es que las calificaciones se han centrado demasiado en cuán perfecto es el proyecto escolar. Y eso es incorrecto. En realidad, las notas deben reflejar si los niños están desarrollando habilidades clave, como explicar conocimientos científicos básicos, revisar evidencias documentadas para sustentar sus explicaciones y mejorar su destreza psicomotora al construir la maqueta. Miren, asignar notas basándose en que los trabajos sean perfectos ha creado un incentivo equivocado para los padres, llevándolos incluso a pagar a otras personas para que hagan el proyecto completo. Pero piensen en lo que esto significa. Estaban pagando para que sus hijos no aprendan nada y aún así recibían una buena nota. Lo más preocupante es que los resultados de esta forma de actuar no los verán ahora, sino más adelante, cuando sus hijos se enfrenten a la vida real y no hayan practicado cómo investigar, cómo ser responsables, cómo organizarse o cómo enfrentarse a los problemas. Estas son habilidades importantes que se practican en este tipo de proyectos. Si sus hijos no las desarrollan desde ahora, enfrentarán serias dificultades en el futuro. Entiendo lo que dices. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como padres, ayudar sin intervenir demasiado? Buena pregunta. La idea es que ustedes estén ahí como guías, como un soporte, pero no como ejecutores principales del proyecto. Pueden supervisar, asegurarse de que los materiales sean seguros,
o ayudarlos a buscar información en Internet. Entiendo, Rosa. Muchas gracias por la aclaración. Las notas estarán basadas en los resultados esperados para un niño de su edad. Queremos que la nota refleje lo que ellos son capaces de hacer por sí mismos, considerando su nivel de desarrollo. Y si así lo hacen, obtendrán una buena nota. De eso no se preocupen. Dentro de un mes le encargaré a sus hijos un nuevo proyecto escolar, donde deberán aplicar todo lo que hemos reflexionado el día de hoy. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, profesor. Nos parece lo mejor. Un mes después. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? ¿Alguna novedad? Hola, mamá. Sí, nos dieron un nuevo proyecto. Esta vez será sobre el ciclo del agua. Oh, qué interesante. ¿Y ya sabes cómo lo vas a hacer? Sí, mamá, pero esta vez no vamos a comprar el proyecto. Quiero hacerlo yo mismo. El profesor nos dijo que no importa si no es perfecto, lo importante es que lo hagamos con nuestras propias manos para mejorar nuestras habilidades. Es cierto, hijo. Tu profesor tiene razón. El profesor también dijo que no es necesario comprar materiales nuevos. Podemos reutilizar cosas que tenemos en casa. Lo más importante es que se entienda bien cómo funciona el ciclo del agua. Perfecto. Yo estaré a tu lado por si necesitas ayuda. ¿Cómo piensas empezar? Primero necesito investigar un poco más sobre el ciclo del agua. El profesor ya nos explicó, pero quiero repasarlo. Voy a leer el libro otra vez. ¿Podemos buscar también en Internet? Claro que sí, hijo. Te ayudaré a encontrar una buena fuente para que puedas leerlo. Gracias, mamá. Vamos a hacerlo bien esta vez.